que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, en el día de hoy, lunes 16 de octubre, le vamos a dar inicio a este curso. Le llamamos curso porque hay una serie de temas organizados sistemáticamente para lograr un objetivo y que esos objetivos sean medibles. Por ejemplo, en el día de hoy, nosotros vamos a hacer una lectura comentada de varios artículos con relación al ordenamiento territorial y la administración local, o sea, los ayuntamientos que existen en 158 municipios del país y 235 distritos municipales. Esa cantidad de pequeños gobiernos van a estar en determinadas comunidades con autonomía para llevar a cabo el desarrollo que exige la Constitución para una unidad integrada de acciones que favorezcan a esa determinada demarcación geográfica. El curso le llamamos así, como usted lo puede interpretar también, porque tiende a demostrar que en cada comunidad de esa van a haber administradores de los bienes del Estado, porque cada uno va a tener un presupuesto. Entonces tiene que haber quienes sirvan también, no solamente de ejecutores de esos planes de trabajo que se vayan a desarrollar, sino los vigilantes, para que los recursos que se van a invertir en esa determinada demarcación geográfica del país vayan al destino final en el orden que deben de ir, con la ética que se debe de emplear para que los recursos no sean mal administrados. Nosotros entonces necesitamos desarrollar esta parte de hoy, que es solamente sobre el artículo 193 de la Constitución de la República, que nos habla de los principios de organización territorial. Si esos principios no se cumplen, va a fracasar el país como ha venido fracasando por las malas administraciones que hay en los diferentes puntos del país. Vemos la política solamente muchas veces como que hay un presidente y que hay gente que van en busca de oportunidades para crecer económica y socialmente, pero ese no es el propósito. Vamos a ver cuál es el propósito que nos trae este artículo 193 de la Constitución y cómo lo vamos a relacionar con algunos artículos también de la misma Constitución. Todo esto es hasta el 6 de noviembre, Día de la Constitución, porque tal y como explicamos anteriormente, a partir del 6 de noviembre vamos a trabajar con la ley 176-07, que es la ley que nos especifica de qué manera tienen que comportarse los ayuntamientos para poder colaborar con el desarrollo integral de toda la sociedad a la cual les sirve. Vamos a comenzar esa lectura comentada, donde vamos a ver los artículos de la Constitución que respaldan el pedimento de ese artículo. Porque la Constitución está integrada por una serie de artículos que se fortalecen
unos a otros, que se relacionan unos a otros, que si no se aplica no se puede cumplir el objetivo que persigue ese artículo. Veamos. El artículo 193 nos habla de los principios de organización territorial y nos dice que la República Dominicana es un estado unitario. La República Dominicana no es un estado confederado, no es un estado libre asociado. Es un estado unitario, un solo estado. Hay países inclusive que en cada estado tienen leyes particulares para ese estado. No, esto es toda la ley, la constitución es aplicable en todo el territorio nacional de manera igualitaria. ¿Qué artículo coincide con este artículo 193? Bueno, el artículo 7 de la Constitución de la República, que nos habla del Estado unitario, y en esa dirección nos explica ese artículo 7 lo siguiente. Estado social y democrático de derecho. La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho organizado en forma de república unitaria, lo que le explicaba. Por eso en ese artículo 193 se hace referencia a la condición de Estado unitario, cuya organización territorial tiene como finalidad propiciar su desarrollo integral y equilibrado. En el artículo 216 de la Constitución de la República, el término desarrollo integral es utilizado en el numeral 3 del artículo 216, que nos señala lo siguiente, que la finalidad de los partidos y de los gobiernos es servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana. Fíjense que ese artículo contempla lo mismo que el artículo 216 en su numeral 3. Son finalidades de los partidos políticos y de los políticos: servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de toda la sociedad dominicana. Entonces, en un ayuntamiento hay que cumplir con eso. Tiene que velar por el desarrollo integral de todas las comunidades a las cuales le sirve. Y ustedes verán, cuando estemos dando el artículo 19 de la ley 136-07, que no lo vamos a ligar ahora, porque vamos a trabajar con la relación que hay de los artículos de la Constitución. Nos sigue diciendo, o repetimos, que tiene como finalidad propiciar su desarrollo integral y equilibrado y el de sus habitantes. Cuando nos habla de equilibrado, nos habla de que tienen que llegar a todas las partes, nos habla de la equidad con la cual debe de trabajar una administración pública. No hacer acepción de persona, sino servir a todo por igual. Que los principios, las normas de la Constitución y las leyes favorezcan a toda la sociedad. Repetimos, la finalidad es propiciar su desarrollo integral y equilibrado y el de sus habitantes, compatible con sus necesidades y con la preservación de sus recursos naturales. Bueno, las necesidades del pueblo tiene que conocerla un ayuntamiento. Porque es que antes de que un regidor o regidora, alcalde o alcaldesa, vocal o director de un distrito municipal, antes de llevar a cabo una campaña, tiene que hacer un programa de trabajo para llevar a cabo la propaganda de lo que va a ser en beneficio de la solución de esos problemas, de esas necesidades que ya han sido identificadas previamente y que la oferta a la sociedad que le va a dar su voto es cómo va a resolver ese problema identificado, quiénes lo van a hacer, con qué lo van a hacer, o sea, cómo manejar los recursos que tiene el ayuntamiento
para que las necesidades de la sociedad que se han detectado desde antes de llevar a cabo la campaña política sean resueltas cuando lleguemos a ser electos en el cargo que aspiramos. Repetimos que la preservación de sus recursos naturales, de su identidad nacional y de sus valores culturales. Ahí, cuando se habla de los valores culturales y la identidad nacional, nos tenemos que referir a lo planteado en el artículo 64. El artículo 64 nos señala a nosotros de manera muy clara lo siguiente: derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. El Estado protegerá los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores. En consecuencia, ahí comienza una serie de puntos que le van a decir a usted, nos va a decir a todos, cómo se va a llevar a cabo las finalidades de ese artículo 64 que se refiere a la cultura. No podemos tener una identidad nacional si no sabemos de dónde venimos, si no sabemos qué hemos nosotros conservado de nuestros antepasados, de qué manera, qué nos han legado, qué nos vincula a la sociedad, cuáles valores. Tenemos, por ejemplo, una cultura que tiene que haber de alguna forma rasgos taínos. Bueno, pues tenemos que saber inclusive hasta la relación cultural que hay entre los alimentos que ellos usaban y lo que usamos hoy. Porque es que hay una relación en cuanto a los objetos que ellos utilizaban, a la forma en que la utilizaban, a sus bailes, a sus areitos. Tenemos que conocer eso. Y nuestros jóvenes tienen que conocer eso en las escuelas. Y eso hay que llevárselo a todos los ciudadanos y ciudadanas, de manera que sepamos que tenemos un vínculo con un sector social que, aunque fue desplazado, quedaron muchos vestigios, muchos rasgos, muchas formas de su cultura. Igualmente que los esclavos negros que llegaron de África, que trajeron desde África, que forman parte de su cultura. Tenemos que saber cómo se comportaban, qué hacían, tanto los indios como los esclavos. Porque tenemos que ver, por ejemplo, que los indios hacían casabe de la yuca. Todavía hoy se hace casabe en este país. Ese casabe que no comemos, es bueno que los jóvenes sepan, los niños, las personas, de dónde viene. El uso, por ejemplo, del chicharrón, de dónde viene, que se usa en cultura como la de Villamella y otros lugares ya que se ha extendido. Pues ya el país entero conoce eso, pues hay que seguirlo difundiendo, cómo se hacía, para qué. En fin de cuentas, todos esos vestigios culturales tenemos que manejarlo y saber cómo vivían. ¿Qué conservamos, por ejemplo, de la esclavitud? ¿Cómo sectores como Villamella, por ejemplo, han podido mantener una cultura donde está muy presente en ellos la forma en que bailaban, los palos, los congos, los instrumentos también que se utilizaban para llevar a cabo la música para esos bailes? ¿En qué condiciones bailaban los negros esclavos? ¿Por qué se baila, por ejemplo, el pri-pri? Es un baile que tienen que ir meneando los pies al pasito, y entonces lo van manejando sin mover mucho el cuerpo, con una cadencia que denota que están con unos grilletes puestos, porque era que bailaban así mientras eran esclavos que no se lo podían quitar. Cosas importantes como esa, cosas importantes de la cultura nuestra como la solidaridad que tienen, por ejemplo, todavía hoy las cofradías que hay en algunos lugares, fundamentalmente en Villamella, como es la Cofradía del Espíritu Santo,
que fue reconocida por la UNESCO como un patrimonio intangible de la humanidad. La cultura hay que conocerla. Para tener una unidad de criterio nacional, tenemos que tener el sentimiento arraigado en nuestra memoria que nos permita entonces asimilar otros aspectos de la Constitución que nos hacen vivir de manera solidaria y podamos tener inclusive principios y valores que nos permitan a nosotros la convivencia pacífica que quiere que estudiemos el artículo 63, numeral 13 de nuestra Constitución. Le voy a leer completo de nuevo el párrafo de ese artículo 193, con lo cual vinculamos a otros artículos, como el último, que es el artículo 64, que es referente a la cultura. Vamos a leerlo de nuevo, por favor. Principios de organización territorial, artículo 193 de la Constitución. La República Dominicana es un Estado unitario cuya organización territorial tiene como finalidad propiciar su desarrollo integral y equilibrado y el de sus habitantes, compatible con sus necesidades y con la preservación de sus recursos naturales, de su identidad nacional y de sus valores culturales. La organización territorial se hará conforme a los principios de unidad, identidad, racionalidad política, administrativa, social y económica. Todos los recursos que le lleguen a los ayuntamientos producto de los impuestos, de los arbitrios que el pueblo paga, deben de ser llevados a la sociedad, velado con la vigilancia de los regidores y regidoras, vocales, administradores, alcaldes y alcaldesas que hayamos electo, por ejemplo, el domingo 3 de febrero del 2024. Se van a elegir esas autoridades, pero tiene que ser para que le den cumplimiento a ese artículo 193 de la Constitución que ustedes acaban de ver. Traten de revisar el video varias veces, porque desde hoy están convocados para el viernes 20 a las 8, que haremos una reunión Zoom con todo el que haya hecho esta lectura y quiera hacer algunas preguntas para que intercambiemos, lleguemos a tener un criterio unitario de las ventajas de la aplicación del artículo 193 de la Constitución. Solamente así podemos echar la pelea contra lo que ya le dijimos anoche y le hablamos, contra la dinerocracia, que es la que pare la corrupción y la impunidad, y estas a su vez la delincuencia y la violencia en el país, que hay que acabar. Podemos vivir pacíficamente, pero es haciendo lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Hasta el viernes.